Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by. Someone save me before I pass out. I'm too lonely to be done. I'm a drink at this place. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches o muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de la hora en que veas este podcast o que lo escuches y que veas este video. Hoy quiero compartir contigo un tema o hablar de un tema y compartir contigo una presentación con respecto a un tema que está muy importantemente ahorita presente en nuestras vidas, que es el tema del estrés. Quiero que identifiquemos o que aprendamos a identificar algunos síntomas o signos que se presentan por el mismo y también tratar de entenderlo un poco y entender las causas. Dentro de esto, también al final del video o al final del podcast, vamos a hablar un poco de los tratamientos, cómo los manejamos y de qué manera tratamos nosotros de ayudarle a nuestros pacientes a manejar los trastornos que se presentan por estrés. Muy bien, te voy a poner la presentación, te voy a compartir mi pantalla y vamos a ir hablando del tema poco a poco. ¿Qué entendemos por estrés? ¿O cuál sería la definición de estrés? El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. El estrés es la reacción de tu cuerpo a un desafío o demanda. En pequeños episodios, el estrés puede ser positivo, como cuando te ayuda a evitar un peligro o a cumplir con una fecha límite, pero cuando el estrés dura mucho tiempo puede dañar tu salud. Un efecto negativo que ocurre cuando la presión percibida en un individuo supera su capacidad percibida de afrontamiento. El estrés es lo que tú sientes cuando simplemente no puedes afrontar una situación. Lo dividimos en varios tipos de clasificaciones y una de ellas es dividirlo en cuanto al tiempo que dura o el tiempo que tiene presentándose el estrés. Y dentro de esto habría lo que conocemos como estrés agudo, que es un estrés a corto plazo que desaparece rápidamente. Este lo puedes sentir, por ejemplo, cuando vas manejando y tienes que frenar de pronto para evitar un accidente, o cuando peleas con tu pareja, o cuando esquías o patinas en una pendiente. Ese es un tipo de estrés agudo. Este tipo de estrés te ayuda en muchas ocasiones a controlar situaciones peligrosas. Es como una forma de reaccionar de tu cuerpo que ayuda a resolver alguna situación que pudiera convertirse en algo peor si no respondiéramos con ese tipo de reacción. También ocurre cuando haces algo nuevo o emocionante y todas las personas sienten estrés agudo en algún momento u otro. El otro tipo de estrés sería el estrés crónico, que es el estrés que dura por un periodo de tiempo más prolongado. Puedes tener estrés crónico si tienes problemas de dinero, un matrimonio infeliz o problemas en el trabajo. Cualquier tipo de estrés que continúa por semanas o meses es estrés crónico. Puedes acostumbrarse o puede uno acostumbrarse tanto al estrés crónico que no nos demos cuenta de que es un problema. Si no encuentras maneras de controlar el estrés crónico, esto puede causarte problemas más graves de salud. Existen varios modelos para entender el estrés o cómo responde una persona al estrés. Uno de estos modelos es este que se conoce como el modelo de las 4 vías, que implica que el estrés no es un resultado inevitable de la presión. Se puede estar bajo presión y no sufrir estrés. Las presiones o demandas que se colocan sobre los seres humanos también pueden producir resultados positivos que conducen al crecimiento personal. Y en este diagramita que comparto aquí, y para los que estén escuchando el podcast, pues es donde se ven varios factores. Por un lado tenemos los mecanismos de afrontamiento que tenemos cada uno de nosotros, las fuentes de presión o de tensión emocional, y descansa esto sobre lo que es un triángulo de personalidad. El resultado de la combinación de estos factores nos puede dar
un efecto positivo que vendría siendo un crecimiento, ya sea de índole personal o de índole profesional o de índole monetario, o también nos puede producir efectos negativos, que es la pura sensación de estrés y que no nos permite seguir avanzando en lo que queremos hacer. Hay diferencias individuales para cómo respondemos al estrés. Cuando un individuo interpreta los sucesos de manera diferente, existen personalidades distintas y maneras de comportarse que moderan o exacerban las presiones de la vida. Todos tienen modos diversos de afrontar las cosas y cantidades variables de apoyo disponible para cada uno, ya sea en sentido práctico o social. El modelo del estrés es dinámico, refleja la relación cambiante que existe entre la presión percibida, las diferencias individuales de personalidad y las habilidades personales de afrontamiento, que es lo que hablábamos ahorita en el modelo de las cuatro vías. Cuando el nivel de presión se encuentra dentro de la capacidad de afrontamiento del individuo, entonces los resultados son positivos y pueden manifestarse en un crecimiento personal. Este sería un dibujito que trata de explicar eso, donde hay algo que nos tensiona o algo que nos causa presión emocional o tensión emocional. Existe, si es que existe en la persona suficiente elasticidad y adaptación para afrontar eso, pues hay un crecimiento. Cuando las presiones que existen sobre alguien superan la capacidad de afrontamiento, entonces el resultado no es el crecimiento, sino es más que nada la sensación de estrés y las consecuencias del mismo. Hay diferentes causas de estrés, todos en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por ellas y también cómo se percibe pues es diferente para cada persona. Hay cosas buenas que producen estrés y hay causas malas que producen estrés. Algunas fuentes comunes de estrés son las siguientes, por ejemplo, casarte o divorciarte, empezar un nuevo empleo, la muerte de un cónyuge o un familiar cercano, el despido de algún trabajo, la jubilación también produce estrés, tener un bebé, problemas de dinero, mudanza, tener una enfermedad grave, problemas en el trabajo, problemas en casa, o esta pandemia por la que estamos pasando ahorita. Y todos los cambios que trae lo de la pandemia, que son bastantes cambios que hemos tenido que hacer en nuestra vida diaria para lograr mantenernos seguros y también para tratar de no enfermarnos. El cuerpo reacciona ante el estrés a liberar hormonas. Todos cuando estamos estresados liberamos una cantidad importante de hormonas que en el cuerpo lo hacen prepararse para afrontar las cosas que nos estresan. Algunas consecuencias de estas hormonas, pues es que nuestro cerebro esté más alerta, también que los músculos estén listos para reaccionar y aumenta el pulso para tener suficiente irrigación sanguínea y poder movilizarnos en determinado momento a lo que tengamos que hacer, ya sea para afrontar o para huir de lo que nos esté estresando. A corto plazo, estas reacciones son buenas porque nos ayudan a manejar la situación que causa estrés. Y esta es la manera en la que el cuerpo se protege a sí mismo. Cuando tienes estrés crónico, tu cuerpo se mantiene alerta incluso cuando ya no hay peligro. Y con el tiempo esto pone en riesgo o al cuerpo mismo o nos produce problemas de salud. Por ejemplo, unas consecuencias físicas del estrés crónico, pues es la presión arterial elevada, una insuficiencia cardíaca a consecuencia de eso, diabetes, obesidad, depresión o ansiedad, problemas de la piel o problemas menstruales. Y si ya tienes alguna condición de base, como una enfermedad o un deterioro, esto se puede empeorar cuando estamos bajo estrés. Cuando el estrés puede causar como que una sobrecarga a nivel física y emocional, algunas veces puede ser que la gente tenga síntomas que son ocasionados por este estrés y que no los identifique o que nos estemos enterados que son productos de la misma tensión emocional o el estrés que estamos pasando. Por ejemplo, alguno de estos síntomas podría ser diarrea o estreñimiento, mala memoria, dolores y achaques frecuentes, dolores de cabeza, falta de energía o concentración, problemas sexuales, cuello o mandíbulas rígidos, cansancio, problemas para dormir o dormir demasiado, malestar de estómago, uso de alcohol o drogas para relajarse y pérdida o aumento de peso. Otros síntomas físicos por estrés también pueden ser patrones alterados del sueño, por ejemplo, o batallamos para dormir,
o nos despertamos mientras transcurre nuestro sueño normal en la noche, nos levantamos varias veces, o hay gente que inclusive se despierta antes de tiempo porque no le dura suficiente el periodo de relajación y el sueño se ve alterado a ese nivel. Hay agotamiento, letargo, dificultades para respirar, vértigo o mareos, indigestión, acidez, náuseas, alteraciones intestinales, por ejemplo, diarrea o estreñimiento, pérdida del deseo sexual, tensión muscular, como dolor en el cuello o en la espalda, y también puede haber espasmos nerviosos. Existen algunos síntomas conductuales relacionados al estrés, por ejemplo, andar irritable o molesto y ser agresivos, ansiedad y temor, capacidad deficiente para tomar decisiones, preocupación por asuntos triviales, incapacidad para establecer prioridades, dificultad de afrontamiento ante las cosas que se nos presentan día a día, cambios y variaciones del estado de ánimo, dificultades de concentración, deterioro de la memoria reciente, sentimientos de fracaso, falta de un sentimiento de valor personal o una disminución de la autoestima y aislamiento. Eh, ¿Qué es lo importante y cómo reconocer el estrés? Que es parte de la intención de esta plática. Es y lo tratamos de ejemplificar o de poner aquí en este dibujito. Son algunas preguntas que nos hacemos en el día a día. Por ejemplo, dentro de estas preguntas que nos ayudan a identificar si andamos con sobrecarga o bajo mucho estrés, se encuentran estas que están aquí. Te las voy a mencionar. Una de ellas sería, ¿por qué siempre estoy haciendo más trabajo? El no explicarnos por qué generalmente en vez de ir disminuyendo nuestra carga o aunque la carga sea la misma, al no tener suficiente rendimiento en lo que hacemos, sentimos que estamos haciendo trabajo de más. ¿Por qué mi vida es un desastre en casa? Y eso es algo que pues mucha gente se puede preguntar y puede ser una consecuencia del estrés. Otras de las preguntas, ¿por qué pierdo los estribos? ¿Por qué me presiono tanto? ¿Por qué siempre estoy tenso? ¿Por qué siempre trabajo hasta tarde? ¿Por qué me dan tantos resfriados? ¿O por qué nunca tengo tiempo para terminar nada? Esta lista que te voy a leer ahorita, pues son algunos cambios también que nos pueden ayudar a identificar que alguien está sufriendo estrés. Por ejemplo, a nivel de la apariencia personal, se puede ver una falta del cuidado en la apariencia personal misma, aspecto o tener aspecto deplorable, apariencia de cansancio, actitud de nerviosismo o temor o aspecto agitado. También se puede notar si alguien está estresado cuando los hábitos se van alterando, como cuando estamos comiendo de más o comemos de menos, beber de más también o fumar de más, aumento de ausencias a nivel laboral o escolar o mayor propensión a los accidentes. Puede haber una conducta alterada, como andar irritable, agresivo o molesto, cambios repentinos en el estado de ánimo, la concentración déficit, que ya le habíamos comentado ahorita también, o una capacidad deficiente para tomar decisiones y ser poco acertado y también tener un desempeño reducido. Todos pasamos por estrés y todos podemos tener estos síntomas. Obviamente, aquí lo importante sería tratar de identificar si en determinado momento es necesario pues acudir a un especialista a que nos cheque. Por ejemplo, si tienes por el estrés o por tanta sobrecarga emocional pensamientos de quitarte la vida o de terminar con tu vida, pues este sería un motivo como para que acudas a consultar. Me brinqué en la diapositiva. Si te sientes abrumado por el estrés o si te sientes que la tensión emocional está afectando tu salud, si observas síntomas nuevos o inusuales, por ejemplo, que se presente alguna sintomatología para la cual no encuentras una explicación y que también está presente en este periodo en que te sientes con mucho estrés, es motivo para ir a consultar. Si tienes sensaciones de pánico o vértigo y también si por ahí sientes que andas pues agitado, ¿verdad? O que andas en determinado momento muy acelerado, también sería un motivo para que acudieras a consultar. Tienes sensaciones de que
eres incapaz de desempeñarte en tus tareas diarias, ya sea en la casa o en el trabajo, si tienes miedos que no puedes controlar o si estás teniendo recuerdos de frecuentes de eventos traumáticos. Aquí también entrarían los pensamientos de donde nos estamos reprochando cosas que hicimos en el pasado. También es un motivo, si es algo que se vuelve así muy constante, también es un motivo así como para que acudamos a consultar con el especialista. La causa del estrés, pues es la presencia de un factor estresante. Y la ansiedad vendría siendo lo que queda después de que el factor estresante se ha desaparecido o se ha resuelto. ¿Qué hacemos con nuestros pacientes que tienen o que acuden con nosotros y al momento de evaluarlos nos parecen que pudieran estar teniendo una enfermedad por estrés? Eh, Primero, tenemos que evaluarlos médicamente. Obviamente, nosotros como psiquiatras o como especialistas en psiquiatría somos médicos. Entonces, sí tenemos que evaluar si hay alguna condición médica que ya esté presente o como consecuencia de esta respuesta del cuerpo de una persona al estrés. Por ejemplo, tenemos que identificar si ya hay factores que nos hagan considerar que es una persona que padece de presión arterial alta o de una hipertensión arterial ya propiamente dicho, si es alguien que tiene diabetes o si es alguien que pudiera andar alterado de algunos otros factores que se alteran cuando estamos bajo mucho estrés, como pueden ser los niveles de colesterol y lípidos. Eso es parte del manejo ya de entrada. Como parte del tratamiento también, pues obviamente tendríamos que sugerir una evaluación para psicoterapia y tratar de identificar los factores a nivel de personalidad, del carácter o de los mecanismos de defensa que nos pueden ayudar a elaborar o a resolver esa fuente de estrés. En algunos casos, pues se puede llegar a recomendar un análisis del carácter propiamente dicho y de la personalidad. Cuando ya los síntomas son muchos o cuando los síntomas son incapacitantes o que producen mucha disfuncionalidad, pues podemos recurrir a psicofármacos. Generalmente lo que utilizamos son medicamentos que pertenecen al grupo de los medicamentos antidepresivos que nos ayudan a tolerar cuestiones de estrés o situaciones de estrés, y cuando la situación es ya más importante, en alguno que otro caso utilizamos lo que conocemos como benzodiazepinas, que son medicamentos de control que generalmente tratamos de usarlos poco y sobre todo cuando están los síntomas más agudos. Pero aquí lo ideal pues sería que tratáramos de utilizar medicamentos que no causaran algún tipo de dependencia o adicción. También dentro del manejo es importante que evaluemos qué otras cosas podemos hacer para reducir la carga de estrés en la persona. Por ejemplo, sugerirle que haga ejercicio o que procure hacer algún tipo de actividad que involucre hacer meditación. Por ejemplo, en ocasiones, si es alguien que es creyente o que tiene una fe religiosa, le recomendamos también que procure hacer algo más de oración, si es algo que le produce tranquilidad. Generalmente sugerimos que traten de llevar una buena alimentación. En ocasiones sugerimos que se suplementen, si es que creemos que hay por ahí algún déficit vitamínico, que generalmente lo hay, ya que no solemos comer bien. Yo creo que la mayoría de la gente, y sobre todo tratamos de sugerirle que trate de llevar unos buenos hábitos de higiene del sueño. Eso quiere decir todas las recomendaciones que existen para procurar tener un sueño adecuado y lograrlo sin medicarse. Pero bueno, eso es algo que ya se revisa dentro de la consulta para tratar de abordar todo lo que es las manifestaciones del estrés, que se considera pues obviamente un padecimiento multifactorial. Ahorita con la condición en la que estamos, o precisamente en esta semana yo vi varias consultas que ya o eran pacientes o son pacientes míos que debido a las condiciones de estrés que hemos estado viviendo, pues ya llegaron a desarrollar un trastorno de ansiedad franco, que sería una consecuencia del estrés, o también trastornos depresivos. Y también, pues bueno, todos los días hemos visto en esta semana
y que bueno, ya que acaba de pasar el Día Internacional para la Prevención del Suicidio, pues hemos visto varios casos en esta semana donde ha llegado tanto a ser una persona o un buen número de personas agobiadas por el estrés que llegan a cometer este acto que definitivamente pues es una consecuencia de no manejar las situaciones que están causando esa tensión emocional o esa ansiedad o esa depresión. Por eso es de que si hay algo muy importante dentro de lo que nosotros queremos dejar ahí en tu mente, en esta plática, en este video, en este podcast, es que si detectas síntomas como los que mencionamos ahorita, acudas a valorarte. Lo peor que puede pasar es que no te trates. Lo peor que puede pasar es de que si estás teniendo síntomas, te sigas deteriorando o te predispongas a tener otras enfermedades debido al estrés. Muy bien, ahora no todos los pacientes se medican, no todos lo requieren. Muchas veces con el puro proceso psicoterapéutico o de acompañamiento o de manejo psicológico se resuelven los síntomas de estrés, pero también si es que se requiere medicarse, no tenerle miedo al medicamento. La mayoría de los medicamentos que usamos en este tipo de pacientes no son medicamentos de control ni producen adicción, son medicamentos que inclusive se podrían surtir en algunas ocasiones hasta sin receta, pero eso no los hace dejar de ser un medicamento y sí tienen que ser manejados por un especialista. Muy bien. Te encargo, si tienes alguna duda, perdón, le pegué acá el micrófono, si tienes alguna duda o si tienes algún comentario que hacer, me lo puedes dejar aquí en la lista de comentarios en el video en YouTube, si es que lo viste aquí, o si escuchaste el podcast o viste el video también en mi página de Facebook, ahí me puedes comentar lo que quieras, yo trato de contestar las preguntas que me hacen y si estoy pensando que a ver si podemos hacer algún en vivo en la página de Facebook, para tratar de contestar preguntas de manera más directa. Por lo pronto, yo aquí voy a dejar mi participación de esta semana. Espero que estés muy bien. Hay que seguirse cuidando. Hay que seguir tratando de seguir las indicaciones de nuestras autoridades en salud y pensar que es algo que tiene un final y que tiene que pasar. Es algo que nos ayuda también a calmarnos y a reducir la carga de estrés por este padecimiento que se está sufriendo a nivel mundial y que también pues lo estamos viendo día con día. Hay mucha investigación al respecto y tendremos que salir adelante juntos. Muy bien. Pues muchas gracias por escucharme. Te encargo, si te gusta, que le des like al video. Si crees que a alguien le puede servir, que lo compartas. Y por aquí nos estamos viendo la próxima semana. Bueno, buenas noches y que descanses. Buen fin de semana. An option to be someone else, I would, and let go of you. I know that I'm obvious, fuck it, I'm made this way. But why didn't I stay when I had the chance? Maybe it will pass by, someone save me for a pass out. I'm too low.